Por lo que hace a la retención de sueldos y salarios, hay responsabilidades implícitas para quien tiene la atribución y la facultad de hacer el entero de estos impuestos y que no fue realizada en los últimos años. Javier Duarte, en lo personal, ¿ya respondió a los requerimientos que ha hecho el SAT de su propia situación fiscal? Está en tiempo, está en proceso. Es decir, hay temas que tienen que ver no con el gobierno, sino con él, con su riqueza. Y no ha respondido todavía. Está en proceso. La auditoría tiene plazos, sí, tanto de requerimientos de información como para que el contribuyente las inicie. Pero sí fue requerido en lo personal, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el plazo de Javier Duarte? Todas las auditorías para un contribuyente tienen un plazo de 12 meses en la normalidad, salvo que existan operaciones de comercio exterior u operaciones internacionales, y que eso le permite a la autoridad extender una facultad 12 meses más para poder hacer compulsas internacionales. ¿Qué es lo que le están investigando a él en lo personal, a Javier Duarte? No puedo revelarte, Carlos, lo siento, el artículo 69 protege al contribuyente. Ahora, había otros gobernadores, ¿no? Los otros gobernadores, ¿alguno de ellos ya respondió a estas solicitudes? Algunos de ellos, Enrique, ya incluso concluyó su auditoría, hicieron pago de impuestos y los otros siguen en proceso. Eran 5. De los 5, ¿cuántos ya, digamos, que dos quedaron? Han concluido su auditoría y están en proceso de pagar impuestos. Y los otros 3 están en este proceso de contestar. En proceso de auditoría. Uno de esos procesos de auditoría es Javier Duarte, ¿no? Sí, señor. ¿Quiénes son los otros dos que están en proceso? No puedo decir los nombres, Carlos. Son procesos que hay que cuidar las formalidades legales. ¿Y los que ya la brincaron? O sea, los que ya pagaron, tampoco lo puedes decir. Lo que nos impide la ley no es una disposición o una discrecionalidad de la autoridad. Lo que nos impide la ley es revelar información que se obtuvo derivado del ejercicio de las facultades. Eran impuestos personales. Impuestos personales por empresas. Ahora, ¿son gobernadores, exgobernadores, futuros gobernadores? Son exgobernadores y gobernadores. Exgobernadores y gobernadores. Dígame que hicimos una convocatoria para preguntar, a ver, dado que seguramente piensa que son muy transparentes y no tienen nada que esconder, que los gobernadores digan. Entonces hablamos. César Duarte de Chihuahua dijo que a él no le habían notificado absolutamente nada. ¿Así? ¿Es cierto? Pues no me consta. Pues eso dijo él. Marcelo Ebrard, del ex jefe de gobierno de Ciudad de México, dijo que a él no lo habían notificado. Y Rodrigo Medina, de Nuevo León, también su abogado, dijo que a él tampoco lo había notificado. ¿Es cierto? Es cierto. O sea, ni Rodrigo Medina ni Marcelo Ebrard, ¿no? Pues nos queda una canasta muy buena, ¿no? Duarte, sí. No nos respondieron Roberto Borges ni Guillermo Padres. Hay que volverles a preguntar. Pues lo vamos a volver a preguntar. ¿Y César Duarte de Chihuahua, cuál es su caso? Hay que volverle a preguntar. Hubo en Sonora una figura que utilizaron, que incluso llevó a la cárcel a un exfuncionario del gobierno, Guillermo Padres, de condonar impuestos, de dar un perdón fiscal, en este caso a personas cercanas al gobernador. Eso acabó en una orden de aprehensión, la PGR así lo certificó. ¿Hay más casos similares en otras entidades? Todavía no termina ese proceso. Es un proceso que hay que cuidar. También tiene procesos y procedimientos ministeriales aún no terminados. Pero el Servicio Nacional Tributario ya entregó ciertos elementos. No solo es un funcionario, no fue una condonación. Lo que hizo fue hacer una serie de actos que no están de conformidad con lo que establece la ley. Otorgaron pago en parcialidades, tratándose de impuesto a valor agregado, lo cual el Código Fiscal de la Federación no lo permite. Hicieron los procedimientos incompletos de auditoría a ciertas empresas que tienen cierta vinculación con la administración del gobierno pasado, y eso generó que no se enteraran correctamente los impuestos. Entonces, al no aplicar la normativa correcta, pudo haberse generado un daño al erario público. Eso es algo que también se tiene que agotar. Si hay otros casos en otras entidades, sí, se detectaron 2 entidades. Inmediatamente el Servicio Nacional Tributario notificó y las entidades todavía están en proceso. ¿Puedo saber cuáles? Entidades, no son nombres, entidades. No se puede. Enrique, tú tenías una pregunta sobre el paquete económico y ya para cerrar. Se presenta el paquete económico a más tardar mañana el SAT. ¿Cuáles son las metas que tiene? Obviamente van a respetar este acuerdo de no agresión tributaria, no más impuestos, pero me imagino que alguna meta de recaudación tienen que puede ser incluso superior a la de este año. Con mucho gusto, Enrique. Mira, efectivamente traemos una meta que va a estar superior a lo que tenemos en este año. Este año tenemos 2.4 billones de pesos. Eso significa 12, ¿verdad? Sí, son 2.4 millones de millones. Se va a superar, Carlos. Este año vamos a estar, de acuerdo a la proyección y de acuerdo a lo que hemos llevado ya incluso hasta agosto, vamos a terminar por arriba de 2.6 billones de pesos. Entonces la meta tiene que ir más o menos en ese sentido. Como 10% más. Es alrededor de 9% en términos reales de lo que se había programado.
y el Servicio Nacional Tributario sí coadyuvó con la Subsecretaría de Ingresos para hacer unas propuestas de reforma a ciertas disposiciones, pero siempre y cuando esto respete el compromiso que hizo el Gobierno de la República de no incremento de impuestos. No va a haber incremento de impuestos, ni tampoco va a haber nuevos impuestos. Disposiciones como que, por ejemplo. Disposiciones administrativas que permiten... ¿No le van a dar por ahí la vuelta para que subir impuestos? En absoluto, no va a haber incremento de impuestos, ni hay nuevos impuestos, simplemente es escuchando en mucho tiempo al sector privado y también lo que las partes, en este caso el SAT, necesitan de facultades. Estamos haciendo unos ajustes. ¿Algún incentivo fiscal de puertos? Hay algo que se viene preparando, se va a entregar el día de mañana y sí, efectivamente puede ayudar a los contribuyentes. ¿Para todos o para Oaxaca, Chiapas? Para todos. Para todos, incentivo fiscal para todos. Hace unos meses hicieron una gran campaña para atraer a parte de la gente que está informal en la economía mexicana. ¿Cómo va eso? Mira, tenemos 4.6 millones de contribuyentes ahí, que representan realmente una unidad económica. Una unidad económica es un taller mecánico, una estética, un local de mercado. Cada uno de los que están trabajando en ese local tiene empleados a 1 o a 2 personas de manera informal. Eso nos da un dato como de 13, 14 millones de mexicanos que se pueden encontrar en esa informalidad en alrededor de 5 millones de unidades económicas. Creemos que nos hacen falta alrededor de 400,000 unidades económicas. Ese es el primer paso. Después, el segundo paso es lograr que quien tiene ese local pueda incorporar a la formalidad al empleado para que puedan ser beneficiarios de la seguridad social. Muchas gracias, Aristóteles Núñez, el jefe del SAT, el Servicio de Administración Tributaria.